No es que tus deseos no te escuchen, es que en este punto de tu camino ya no responden al esfuerzo. Y eso es lo que casi nadie te dijo cuando empezaste a despertar. Tal vez ahora mismo, mientras estas palabras llegan a tus oídos, notes una sensación muy específica en el pecho. No es ansiedad aunque se le parece. Es como si algo se aflojara apenas, no por entusiasmo, sino por un profundo reconocimiento. Porque una parte de ti, esa parte que ha estado observando todo este tiempo, sabe que no vino aquí a aprender nada nuevo. Vino a recordar por qué todo comenzó a sentirse diferente, por qué las viejas formas de operar ya no dan resultado. Puede que hayas llegado aquí cansado, y quiero que valides ese cansancio. No estás cansado del deseo en sí, sino de la carga de sostenerlo mentalmente. Estás agotado de empujarlo con intención, de visualizar hasta que te duele la cabeza, de repetir afirmaciones que antes parecían funcionar como magia y que ahora solo generan un eco vacío en tu habitación. Y es exactamente aquí, en este preciso punto de fatiga, donde este encuentro empieza a operar. No vamos a trabajar en la mente, que busca técnicas desesperadamente. Vamos a hablarle al cuerpo, que ya no tolera la incoherencia entre lo que es y lo que intenta atraer a la fuerza. Mientras sigues escuchando, quiero que hagas algo muy simple. No intentes relajarte. Solo observa si tu respiración se vuelve un poco más profunda sin que tú lo decidas. Como si el sistema nervioso, al escuchar que no se le va a pedir nada más, entendiera antes que tú que no hay nada que perseguir en este momento. Lo que nadie te dijo en los libros o en los seminarios es que existe una fase crucial en la que el magnetismo no nace del deseo ardiente. El magnetismo nace del silencio, que se instala cuando dejas de forzar la maquinaria. Y este silencio no es un vacío estéril, es una reorganización biológica y energética. Es el campo cuántico ajustándose a tu nueva firma. Es la identidad antigua, esa que creía que tenía que luchar para merecer, soltando el control porque ya no puedes sostener la frecuencia que estás empezando a encarnar. Si alguna vez pensaste, sé que es posible, entonces ¿por qué no pasa? Quiero que sepas que este no fue un pensamiento de duda. Ese pensamiento fue un síntoma de transición. Fue tu lógica chocando con tu nueva vibración. Permanece aquí un poco más, no te vayas, porque lo que vamos a desmantelar hoy es la estructura misma de la espera. Y notarás algo curioso a medida que avanzamos. La urgencia disminuye, los hombros bajan apenas unos milímetros y esa presión en el plexo solar, esa que aparecía cada vez que pensabas en manifestar o en el futuro, comienza a perder densidad. No porque renunciaste a lo que deseas. De hecho, nunca has estado más cerca, sino porque tu campo dejó de negociar con la realidad. Y más adelante, cuando lleguemos a cierto punto de esta grabación, vas a reconocer con claridad por qué dejar de ir detrás fue el inicio real de que todo empezara a moverse hacia ti. Este no es un mensaje motivacional para inflar tu ego. Es un ajuste de frecuencia para calmar tu espíritu. Y ese ajuste ya está ocurriendo mientras escuchas. Incluso si la mente analítica intenta entenderlo, juzgarlo o clasificarlo. Déjala que hable. Aquí no prometemos resultados externos inmediatos para satisfacer la ansiedad. Prometemos algo más sutil e infinitamente más poderoso. Prometemos que al final de esta travesía sentirás menos prisa, menos ruido interno y una comprensión corporal de por qué nada se retrasó, por qué nada fue en vano y por qué tus deseos nunca estuvieron ausentes. Solo estaban esperando pacientemente a que dejaras de perseguirlos con la energía de la carencia. Si sientes que este tipo de campo, este espacio de no juicio y de calma profunda, es el que necesitas sostener con más constancia en tu vida diaria, suscríbete ahora al canal. No lo hagas como un gesto digital automático. Hazlo como un acto interno de permiso. Que ese clic sea una señal silenciosa a tu propio subconsciente de que estás dispuesto a permanecer en esta frecuencia, a regresar aquí cada vez que el mundo intente sacarte de tu centro. Es una forma de decir, sí, acepto esta paz. Y sigue aquí. No te muevas, porque en unos momentos vas a percibir con el cuerpo
no con la lógica. ¿Por qué la energía que un día te protegió y te ayudó a sobrevivir ahora estaba bloqueando tu magnetismo? Y cómo esa inversión de energía empieza a revertirse sin que tengas que hacer absolutamente nada más que escuchar. Hay un momento muy específico en este camino del despertar en el que el impulso de hacer más, pensar más y sostener más deja de expandir el campo y comienza, casi imperceptiblemente, a comprimirlo. Es la ley de los rendimientos decrecientes aplicada al espíritu. No ocurre como un error evidente ni como una catástrofe. Ocurre como una incomodidad sutil, como una piedra en el zapato. Una especie de fricción interna que aparece justo cuando intentas alinearte como lo hacías antes. Tal vez lo reconozcas ahora mismo en tu propio cuerpo. Puede ser una tensión leve en los hombros o en la nuca, una presión pequeña en el plexo solar que surge cada vez que la mente dice debería estar manifestando mejor o debería estar sintiéndome más feliz. Lo curioso es que esta sensación no es un bloqueo, es una señal de inteligencia energética. Tu cuerpo es más sabio que tu mente. En este punto, la identidad que aprendió a manifestar desde el control, desde el tengo que hacer que suceda, ya no coincide con la frecuencia de alma que está emergiendo en ti. El sistema nervioso, que durante años fue entrenado para anticipar peligros, visualizar salidas y repetir patrones de supervivencia, empieza a resistirse. Y no se resiste por rebeldía o por incapacidad, se resiste por protección. Quiere descansar. Mientras sigues escuchando mi voz, observa cómo el cuerpo parece pedir algo diferente a la mente. Como si una parte profunda y antigua supiera que insistir ahora sería como gritarle a un lago tranquilo, esperando que las ondas se ordenen solas por la fuerza de tu voz. Y es aquí donde casi todos interpretan mal lo que está ocurriendo, porque la sociedad nos ha enseñado que el descanso es debilidad. Confunden este cansancio sagrado con pérdida de poder, cuando en realidad es el fin del poder basado en el esfuerzo y el inicio del poder basado en el ser. Este colapso de la vieja estructura no llega con dramatismo de película, llega con aburrimiento, llega con una ligera irritación hacia lo que antes te motivaba, con una sensación de ya no quiero hacer esto así, ya no quiero jugar este juego. Y si lo sientes, quiero decirte algo importante. No es porque hayas fallado, no es porque bajaste tu vibración, es porque tu campo ya no puede sostener la incoherencia entre una frecuencia más madura, más divina, y un método antiguo y humano basado en la fuerza. La neuroplasticidad de tu cerebro, que antes respondía a la repetición mental mecánica, ahora exige coherencia emocional. El corazón empieza a pedir sincronía, verdad y autenticidad en lugar de intención forzada. Tal vez notes que al intentar desear fuerte, la respiración se acorta, y al soltar la idea, aunque sea por un segundo al decir que sea lo que tenga que ser, el pecho se expande sin esfuerzo. Esa expansión es tu brújula. Lo que casi nadie te explicó es que el magnetismo real no se construye acumulando intención sobre intención, se construye liberando resistencia. Y la resistencia más densa, la más pesada, suele ser el apego a la identidad del buscador. Esa identidad que cree que le falta algo. Cuando esa identidad empieza a colapsar, el ego interpreta peligro y muerte. Pero el cuerpo siente alivio. Siente que por fin puede soltar las armas. Y más adelante, cuando lleguemos a un punto clave de esta travesía sonora, vas a reconocer con claridad que este fue el instante exacto en el que dejaste de empujar la realidad. Fue el momento en que comenzaste, sin notarlo, a permitir que ella se reorganizara a tu alrededor. Si en este momento percibes una especie de vacío suave, como si algo que antes ocupaba mucho espacio interno estuviera aflojando, no intentes llenarlo con pensamientos. No corras a buscar tu teléfono. No busques distracción. Ese espacio es funcional, es fértil. Es el silencio que antecede al magnetismo. Y es aquí, precisamente aquí, en este valle de silencio, donde la mayoría abandona el proceso. Abandona no porque no sea real, sino porque no se parece a lo que les dijeron que debía sentirse.
Esperaban fuegos artificiales y encontraron paz. Esperaban éxtasis y encontraron neutralidad. Permanece. Te pido que permanezcas, porque lo que viene después no se activa con voluntad ni con disciplina férrea. Se activa con neutralidad. Y el cuerpo ya está aprendiendo ese nuevo lenguaje. Después de que el esfuerzo colapsa, no llega inmediatamente la manifestación física. Llega algo mucho más desconcertante para la mente adicta al drama: la quietud. No una quietud espiritual idealizada de monjes en montañas, sino un silencio real, doméstico, casi incómodo. Un lugar donde los antiguos marcadores de progreso desaparecen. Ya no sientes esos picos de emoción, ni esos valles de desesperación. No hay señales claras en el cielo. No hay confirmaciones visibles en tu teléfono. No hay respuestas inmediatas. Y es exactamente en este intervalo, en este limbo aparente, donde el campo decide si madura. Es aquí donde se decide si vuelves a los viejos patrones por ansiedad de sentir algo, o si te atreves a confiar en lo invisible. Tal vez ahora mismo reconozcas este estado como una especie de pausa suspendida en el tiempo, como si la vida hubiera bajado el volumen de la radio, y el cuerpo, en lugar de entrar en pánico como solía hacerlo ante la incertidumbre, comenzara lentamente a descansar, a confiar en el soporte de la silla, de la cama, de la tierra. Este silencio no es ausencia de movimiento. Es vital que entiendas esto. Es movimiento sin forma. Es la frecuencia redistribuyéndose bajo la superficie, mientras la mente, acostumbrada a estímulos constantes, intenta interpretar esto como estancamiento o bloqueo. Observemos juntos si existe una sensación muy específica en tu cuerpo cuando piensas que nada está aconteciendo. Tal vez un leve peso en el estómago. No es miedo exactamente, sino como una expectativa antigua, un residuo de hábito procurando algo para agarrarse. Y al mismo tiempo, nota un alivio discreto en el pecho, como si una parte de ti finalmente pudiera dejar de vigiar el futuro, dejar de ser el guardián de la realidad. Esa contradicción entre la mente que busca y el cuerpo que descansa es el sinal exacto de que el silencio está funcionando. É aqui que a identidade que precisava de provas externas para creer empieza a disolver-se. No porque tú lo decidiste mentalmente, sino porque el campo ya no ofrece más refuerzo para ella, ya no le da energía. El sistema nervioso entra en un estado diferente. Se vuelve menos reactivo, más neutro. Y esa neutralidad, que muchos confunden erróneamente con desmotivación o depresión, es na verdade o inicio do magnetismo real. Es el punto cero. La coherencia cardíaca no nace del entusiasmo desbordado, nace de la estabilidad, de la certeza tranquila. Y el cuerpo aprende esto antes que la mente acepte perder el control. Tal vez percebas que estás pensando menos no deseo, no por desistencia, no porque ya no lo quieras, sino porque el deseo ha perdido la carga emocional excesiva que antes o tornaba pesado, denso y difícil de mover. Se ha vuelto ligero. En este punto casi todos intentan voltar a hacer algo, buscan una nueva técnica, un nuevo curso, apenas para não sentir o vazio. E se agora tua mente ensaia essa fuga, nota como o corpo reage. Talvez com um aperto leve nos ombros ou uma respiração que se encurta de novo. Esse é o sinal inconfundível de que agir agora seria interferir no ajuste automático. El silencio magnético exige permanência, no acción. Exige coragem. Exige que você suporte não saber, não controlar, não antecipar e no definir. E é justamente essa capacidade de permanecer en la incógnita lo que recalibra la frecuencia. Te lleva a un nivel donde la realidad comienza a responder sem ser convocada, sin ser manipulada. Mais adiante, quando mires atrás, você vai reconhecer este período de nada como o verdadeiro divisor de águas de tu vida. Não porque algo espetacular aconteceu nele, sino porque foi aqui, en este preciso silencio, que usted paró de emitir ruido. Fue aquí que la vibración dominante dejó de ser quiero, que implica carencia, y comenzó a ser soy, que implica presencia. Y cuando el soy se estabiliza, mesmo que você ainda não veja nada fora,
El campo ya comenzó a moverse en su dirección. Fique, quédate en esta sensación. O silêncio não é o fim do processo, é o útero dele. Es donde se gesta lo nuevo, sin que exista una decisión clara, sin un momento exacto del calendario que pueda señalar. Algo empieza a invertirse en tu percepción. No es que el deseo desaparezca de tu mente, es que deja de ocupar el centro de tu escenario mental. Antes, tu energía se proyectaba hacia adelante, como un faro buscando tierra hacia lo que faltaba, hacia lo que debía llegar para salvarte. Ahora, esa proyección se repliega suavemente hacia adentro, regresando a casa. Es como una marea que cambia de dirección sin pedir permiso a nadie. Tal vez notes que ya no revisas señales compulsivamente, que no buscas confirmaciones en el tarot o en los horóscopos, que incluso hablar del deseo con tus amigos te resulta innecesario. Esa ausencia de impulso verbal no se siente como renuncia o derrota, se siente como descanso, se siente como un secreto sagrado que ya no necesitas compartir para validar. Este es uno de los momentos más malinterpretados del proceso, porque desde afuera parece apatía, parece que te has rendido, pero desde adentro es por fin estabilidad. El cuerpo ya no entra en microtensión cuando piensa en el futuro. Los hombros permanecen más sueltos durante el día, la respiración se acomoda sola en un ritmo pausado, y el sistema nervioso deja de emitir la frecuencia de búsqueda. Y cuando esa frecuencia de búsqueda se silencia, cuando el radar se apaga, algo profundo ocurre no en la mente, sino en el tejido del campo cuántico. La realidad ya no te percibe como alguien que necesita, te percibe como alguien que tiene, como alguien que sostiene. Y la realidad siempre refleja lo que eres, no lo que quieres. Aquí aparece un fenómeno sutil que quizá ya estés viviendo sin darle importancia. Pequeñas coincidencias, encuentros leves, mensajes inesperados de personas del pasado o del futuro potencial, oportunidades que no requieren empuje, que simplemente caen en tu regazo. Nada espectacular todavía, nada dramático con música de fondo, y justamente por eso son auténticas, porque el drama es del ego, la sincronicidad es del espíritu. El campo empieza a moverse porque no encuentra resistencia en ti. Te has vuelto permeable. El deseo, que antes era una carga emocional, se convierte en un dato neutro, como saber que tienes zapatos puestos. No piensas en tus zapatos todo el día, simplemente sabes que están ahí. Esa neutralidad es magnética. No atrae por carencia, atrae por certeza. Mientras sigues escuchando y profundizando en este estado, observa si existe una sensación de amplitud interna, como si las paredes de tu mente se hubieran alejado un poco, como si algo que antes estaba comprimido en tu pecho ahora tuviera más espacio para respirar. Esa expansión no viene del logro externo, viene de la ausencia de persecución, y es aquí donde ocurre la verdadera inversión del vector. Ya no eres tú empujando la realidad con tu esfuerzo, es la realidad ajustándose a la frecuencia que dejaste estable. Eres el imán, no la mano que agarra. Más adelante reconocerás que este punto marcó el inicio de que todo comenzara a acercarse sin esfuerzo. Pero ahora, en este instante, no necesitas entenderlo intelectualmente. Solo necesitas permanecer en esta quietud activa. Si tu mente, siempre oportunista, intenta apropiarse de este estado para usarlo como una técnica más, nota cómo el cuerpo responde de inmediato con una ligera contracción. El cuerpo no miente. Esa es la señal de que este campo no se manipula, se habita. Y al habitarlo con inocencia, sin intención añadida, la vida empieza a responder como si siempre hubiera estado esperando este silencio específico de tu parte. Permanece, porque después de esta inversión, el magnetismo cambia de naturaleza. Deja de ser algo que se busca cazar y se convierte en algo que emana de tu presencia. Después de la inversión del vector, hay una estabilización silenciosa que no suele ser reconocida como una fase en sí misma. Es la fase de integración. Es fácil pasarla por alto, porque no trae eventos llamativos ni emociones intensas. Y sin embargo es aquí donde todo se define. La frecuencia dominante no se siente como estar elevado o en un estado alterado de conciencia.
Se siente como estar cómodo dentro de tu propia piel, sin necesidad de ajustar nada, sin necesidad de arreglarte a ti mismo. El cuerpo ya no alterna entre la expectativa eufórica y la decepción dolorosa. Entra en un estado más uniforme, más coherente, donde la energía deja de oscilar como una montaña rusa. Tal vez notes que tus días se vuelven internamente más simples, aunque externamente parezcan iguales. Lavas los platos, caminas, trabajas, pero hay un trasfondo de paz. Esa simplicidad no es aburrimiento, es alineación funcional. En este punto, la identidad deja de preguntarse quién necesita ser para atraer algo. Tengo que ser más positivo, tengo que ser más espiritual. Todo eso cae. Ya no hay ensayo mental. No hay simulación emocional frente al espejo. La presencia se vuelve suficiente. Tu sola existencia es el método. El sistema nervioso aprende a sostener estados sin urgencia. El corazón mantiene una cadencia más regular. Y la mente pierde interés en proyectar escenarios futuros catastróficos o idealizados. Si observas con atención, quizá percibas que incluso cuando piensas en lo que deseas, no hay carga. La imagen viene a tu mente y no duele. No hay presión en el pecho ni contracción en el estómago. El pensamiento pasa como una nube neutra en un cielo azul. Eso es coherencia. Y la coherencia, más que cualquier intención, es lo que el campo responde. Esta es la frecuencia que no llama a gritos. Convoca, como un rey o una reina que no necesita levantar la voz para ser escuchado. No porque envíe una señal más fuerte, sino porque dejó de emitir interferencia. El ruido estático de la duda ha cesado. El campo externo reconoce tu estabilidad como una referencia, y todo lo que es compatible con esa paz comienza a reorganizarse naturalmente alrededor de ella. No hay persecución, no hay estrategia de marketing personal, no hay preparación consciente. Las cosas se aproximan porque no encuentran fricción que las repele. Y es importante entender esto con el cuerpo, no con la mente. El magnetismo aquí no se siente activo como un motor rugiendo. Se siente pasivo y firme como la gravedad, un punto de gravedad silencioso que atrae sin moverse. Puede que empieces a notar que las personas reaccionan distinto a tu presencia. Te sonríen más, te abren puertas, te buscan para estar cerca. Que ciertas situaciones conflictivas se resuelven sin que intervengas. Que decisiones externas parecen tomarse solas a tu favor. Nada de esto ocurre porque lo pediste verbalmente. Ocurre porque tu campo dejó de empujar contra la vida. Y si en algún momento aparece la tentación de usar este estado para acelerar algo, recuerda observar tu cuerpo. Si sientes esa microtensión, detente. Vuelve al centro. Vuelve al no sé. El equilibrio no se negocia. Esta frecuencia se sostiene solo mientras no se instrumentaliza. Más adelante, cuando todo se complete, reconocerás la verdad. Esta fue la verdadera transformación. No atraer algo específico, un objeto o una persona, sino convertirte en alguien cuya energía no necesita nada para sentirse completa. Y es esa paradójica ausencia de necesidad la que vuelve todo inevitable. Permanece aquí un poco más. Si sientes que este mensaje está resonando en una capa profunda de tu ser, si sientes que tus células están recordando este lenguaje, te invito a dejar un me gusta o un comentario simple. Escribe yo soy la calma o simplemente gracias, no para el algoritmo, sino para anclar físicamente este momento de comprensión. Al escribirlo, tu cuerpo hace un gesto físico que confirma tu estado interno. Materializas la energía y entonces llega, porque siempre llega. Pero no llega como un evento que sacude tu mundo y rompe el suelo. No llega como una escena de Hollywood que confirma todas tus teorías. No llega como ese momento cinematográfico que la mente imaginó durante años. Llega de una forma mucho más desconcertante y hermosa. Llega encajando, como una pieza de rompecabezas que se desliza suavemente en su lugar, como si siempre hubiera estado destinado a ocupar ese lugar específico en tu vida, sin ruido, sin anuncio previo, sin trompetas. Tal vez incluso tardes unos segundos o días en reconocer que aquello que está ocurriendo frente a tus ojos
Es exactamente lo que antes llamabas manifestación y veías tan lejos. Porque no se siente como una victoria sobre la vida. Se siente como normalidad restaurada. Se siente como obvio. El cuerpo responde antes que la mente. No hay explosión de alegría desmedida que te deja agotado. No hay adrenalina de supervivencia. No hay urgencia por correr a contarle a alguien para verificar que es real. Hay una sensación tranquila, sólida, de sí, claro, esto es mío. Como cuando vuelves a casa después de un viaje largo y te sientas en tu sofá. El pecho no se expande por euforia, se mantiene abierto por coherencia. El sistema nervioso no entra en alerta positiva, permanece estable, como si dijera, esto es compatible, esto es seguro, esto no requiere ajuste. Y ese es el indicador más fiable de alineación real, cuando nada dentro de ti necesita reaccionar exageradamente ante lo bueno. Aquí se revela uno de los secretos más incómodos y liberadores del camino consciente. La mente esperaba que el deseo al llegar llenara algo roto dentro de ti, que validara tu valor, que compensara todo el tiempo de espera y sufrimiento. Pero lo que ocurre es distinto. No llena un vacío, porque el vacío ya no estaba. Lo sanaste en el silencio. No valida una identidad, porque la identidad ya no depende de lo externo. Lo que llega no te completa, te acompaña, y esa diferencia es sutil pero absoluta. Es la diferencia entre un prisionero que recibe agua y un rey que recibe un regalo. Es la diferencia entre atraer desde la carencia y recibir desde la suficiencia. Tal vez notes un pensamiento breve, casi cínico, atravesando la mente. ¿Eso es todo? ¿Tanto lío para esto? Y si aparece, sonríele. No lo rechaces. Esa pregunta no es decepción. Es la mente ajustándose a una realidad donde el drama ya no es necesario para sentir que algo es real. El viejo patrón necesitaba intensidad, lágrimas y lucha para creer que valía la pena. Este nuevo estado reconoce la verdad en la calma, y es precisamente por eso que este tipo de llegada casi nunca se enseña en el marketing espiritual. No vende promesas de éxtasis, no alimenta fantasías de salvación. Solo confirma algo mucho más profundo y duradero. Cuando la frecuencia es estable, la realidad no necesita impresionar a nadie. Simplemente es. En este punto, muchas personas adictas a la emoción fuerte intentan recrear la euforia. Intentan saltar, gritar, compartirlo compulsivamente, como si temieran que la falta de éxtasis invalidara el milagro. Observa si existe ese impulso en ti, aunque sea leve. Y observa también cómo el cuerpo no lo acompaña. El cuerpo se queda quieto, porque el cuerpo ya sabe que no hay nada que asegurar. Lo que es tuyo por derecho de conciencia no se puede perder. No tienes que sostenerlo con las manos apretadas. No tienes que probarle nada a nadie. Lo que llegó no se va. No porque lo controles con miedo, sino porque no nació del esfuerzo. Nació de la coherencia. Y la coherencia no se rompe con el tiempo. Se asienta. Se vuelve tu nueva base, tu nuevo suelo. Más adelante, cuando pasen los años y mires hacia atrás, reconocerás que el verdadero cambio no fue el dinero, ni la pareja, ni la salud, ni la casa. El verdadero cambio fue quien estabas siendo tú cuando todo eso llegó. La persona en la que te convertiste en el silencio. El deseo fue apenas un reflejo externo, una excusa del universo para provocar esa reorganización interna que ya estaba completa. Y por eso, incluso ahora mientras escuchas esto y nos acercamos al final, algo dentro de ti se aquieta un poco más. Una última capa de resistencia cae, como si finalmente entendiera que el proceso no culmina con fuegos artificiales, sino con un silencio pleno. Y ese silencio es plenitud funcional. Es Dios descansando en ti. Si esta travesía tocó algo real en tu estructura, no la guardes como una idea intelectual interesante. No es filosofía, es mecánica pura. Compártela con alguien que sepas que también está cansado de perseguir y listo para recordar. A veces, permitir que otro escuche, ser el canal para que otro despierte, es la forma más pura de anclar lo que ya se integró en ti. Das lo que eres. Y ahora,
sin cerrar nada de forma brusca porque esto no termina. Permite que este estado se asiente en tus células. No hay conclusión dramática aquí. No hay despedida formal. Solo integración, solo presencia, solo el reconocimiento tranquilo de que nada te estaba faltando y por eso ahora todo puede llegar.